Hola, soy Megabit. Te voy a presentar un valor en alza como es la formación profesional reglada. Iniciamos el siglo XXI inmersos plenamente en la sociedad de la información. En las últimas décadas, los avances tecnológicos como la electrónica, las telecomunicaciones, las autopistas de la información, los medios audiovisuales y la automatización, entre otros, han abierto el camino a un futuro social y laboral en que las personas tendremos que aprender de forma permanente y afrontar nuevas demandas laborales, para lo cual será necesaria la preparación de los jóvenes para la actividad en un campo profesional y su capacitación para el desempeño cualificado de las distintas profesiones, como es el caso de la familia profesional de electricidad electrónica. La familia profesional de electricidad electrónica. La formación profesional reglada en el IES de Massamagrell comienza su andadura con la apertura del Instituto de Formación Profesional en el año 1983, donde se comenzó a impartir formación profesional de la Ley General de Educación de 1970, adaptándose continuamente hasta nuestros días, acorde a las directrices de la actual Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional de 2002 del Sistema Educativo definido en la Ley Orgánica de Educación. En el sistema educativo se adquieren los conocimientos formativos de base, tanto en la ESO como en el bachillerato, posibilitando el acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior, respectivamente, de la formación profesional reglada en la familia de electricidad electrónica. En el IES de Massamagrell se imparten los siguientes títulos: el título de técnico en gestión administrativa, de la familia de administración. El título de técnico en comercio, de la familia de comercio y marketing. El título de técnico en equipos electrónicos de consumo, de la familia de electricidad electrónica. A estos ciclos formativos de grado medio se accede al término de la ESO con el título de graduado en educación secundaria. También se cursan títulos correspondientes a ciclos formativos de grado superior, como son el título de técnico superior en administración y finanzas, de la familia de administración. El título de técnico superior en comercio internacional, de la familia de comercio y marketing. El título de técnico superior en desarrollo de productos electrónicos, de la familia de electricidad electrónica. A estos ciclos se accede al término del bachillerato con su correspondiente título. La duración de cada uno de los ciclos formativos de esta familia profesional de electricidad electrónica es de 2000 horas, de las cuales casi un 20% se realizan en empresas colaboradoras por convenio con el IES de Massamagrell. Creo oportuno resaltar que con el título de técnico en equipos electrónicos de consumo se puede acceder al título de técnico superior en desarrollo de productos electrónicos, también cursado en el instituto, y con este se puede acceder directamente a las diplomaturas universitarias e ingenierías técnicas relacionadas con la especialidad de la citada familia profesional. El Instituto de Enseñanza Secundaria de Massamagrell, Valencia. El IES de Massamagrell dispone de buenas comunicaciones, tanto por metro como por carretera,
dispone de nuevas infraestructuras operativas desde el curso 2003-2004. Con ello, nuestras enseñanzas profesionales se han visto potenciadas, teniendo además muchos elementos que nos permiten garantizar una enseñanza de calidad, como son una plantilla en el departamento de electrónica con amplia experiencia, adecuados laboratorios con equipamientos y dotaciones modulares de última tecnología pedagógica, y muchos convenios de colaboración con empresas e instituciones, tanto privadas como públicas de nuestro entorno socioeconómico. El título de técnico en equipos electrónicos de consumo. Paulino Solera Maroto, profesor técnico de equipos electrónicos. Tutor del primer curso. Nuestro título de técnico en equipos electrónicos de consumo se desarrolla a lo largo de 2 cursos, conformando este ciclo formativo de grado medio. El alumno aborda el estudio teórico-práctico de la electrónica general, electrónica digital y microprogramable, así como instalaciones básicas electrotécnicas e instalaciones de antenas terrestres y parabólicas, diagnósticos de avería en receptores de televisión, magnetoscopios, cámaras de vídeo y en amplificadores y equipos de audio. Además, realizará el montaje y mantenimiento de centralitas y terminales telefónicos, faxes, unidades centrales de los ordenadores, periféricos tales como monitores e impresoras y, en general, todos los equipos electrónicos de consumo. Rafael Ruiz Chamizo, alumno del ciclo formativo de grado medio. Bueno, decidí cursar este ciclo formativo de grado medio en equipos electrónicos de consumo, por la oportunidad de aprender todas las técnicas relacionadas con los ordenadores y sus periféricos, televisión, reproductores de vídeo y DVD. También la ejecución de instalaciones comunes de telecomunicación como son las antenas terrestres y parabólicas, telefonía y megafonía. Con todo ello, tener la posibilidad de prepararme para trabajar como técnico en dichos equipos e instalaciones. Este técnico podrá desempeñar su labor en talleres y en servicios técnicos de equipos audiovisuales, de montaje y mantenimiento de ordenadores y periféricos en general, y de terminales básicos de telecomunicación. El título de técnico superior en desarrollo de productos electrónicos. Juan Carlos Rico Noguera, profesor de sistemas electrónicos. Tutor del primer curso. El título de técnico superior en desarrollo de productos electrónicos está estructurado en 2 cursos, conformando el ciclo formativo de grado superior. El alumno profundiza en el conocimiento de la electrónica analógica, lógica digital y microprogramable. Aprende a programar dispositivos microprocesados y microcontrolados en lenguajes de bajo y alto nivel. Diseña circuitos electrónicos empleando las más modernas técnicas de simulación por ordenador. Este técnico tiene como misión fundamental la construcción y puesta a punto de prototipos electrónicos. Para ello, dispone en el instituto de las más modernas instalaciones, donde, simulando la realidad productiva, se llevan a cabo todas las fases necesarias para la elaboración de las tarjetas electrónicas, siguiendo un proceso de preparación
y tratamiento químico de las placas e incluso la utilización de sistemas automatizados para el fresado, taladro y corte de las mismas. Sergio Castelló Galán, alumno del ciclo formativo de grado superior. Me matriculé en este ciclo formativo de grado superior en desarrollo de productos electrónicos por diversas razones. Una de las más destacables es que me ofrece posibilidades profesionales interesantes en las empresas de mi entorno, ya que la electrónica está presente en todos los campos profesionales. Las empresas en que este técnico realizará su labor profesional serán aquellas dedicadas a la fabricación de tarjetas y equipos electrónicos, al diseño y fabricación de circuitos impresos, al diseño y construcción de productos electrónicos realizados a medida y bajo unas especificaciones, y al mantenimiento de equipos electrónicos. Mòduls professionals de formació en administració, entorn i orientació laboral. Nadala Benedito Carrera, professora de formació i orientació laboral. Bé, el mòdul de formació i orientació laboral és un mòdul que intenta apropar l'alumne al món productiu que l'envolta. Aquest mòdul conté les relacions laborals i entre elles anem a veure els drets i deures que tenen els treballadors, el salari, la nòmina i també altres coses com l'acomiadament. També el mòdul inclou la prevenció de riscos laborals. Així l'alumne sap les seues normes de seguretat i higiene que ha de seguir en l'empresa. Per altra banda, el mòdul d'administració, gestió i comercialització en la petita i mitjana empresa veu les relacions laborals però des del punt de vista de l'empresari. Així, l'alumne ha d'acabar sabent crear el seu propi negoci i intentar establir-se com un empresari autònom. En aquest últim mòdul de l'empresa el que es pretén és que els alumnes busquen l'opció de l'autoempleo com una altra alternativa en la búsqueda de treball. Mòdul professional de formació en centre de treball. Pepe Jiménez Salvi, professor tècnic d'equips electrònics. Coordinador de la formació en centres de treball de l'IES de Massamagrell. És evident la importància que per a un alumne de formació professional té el mòdul de formació en centres de treball. La immersió en un ambient laboral real li permet desenvolupar tot allò que ha après a l'institut, a més d'adquirir altres ítems propis de l'empresa i del món laboral en general. La importància també queda de manifest pel fet que la llei d'educació contemple la creació d'un departament didàctic, el de pràctiques formatives, en els instituts on se desenvolupen cicles formatius. En l'Institut de Secundària de Massamagrell està constituït el Departament de Pràctiques i des d'ell gestionem les pràctiques formatives dels alumnes dels 6 cicles que actualment se desenvolupen en l'Institut. En primer lloc, el que fem és captar a les empreses junt a la Cambra de Comerç i signar un concert de col·laboració amb les esmentades empreses, concert de col·laboració que és ratificat per la Conselleria d'Educació. La base de dades d'empreses col·laboradores de l'Institut de Massamagrell està al voltant de 70 i entre elles podem parlar de Maera, Fificoll, de Càmax, de Fontestat,
Hi ha ajuntaments del Puig, de Massamagrell, Electrònica Fuentes, Meliana Informàtica, Omron, Fermac. Seria una xicoteta mostra de les 70 empreses que tenim a la base del departament. A més, el que fem és gestionar la documentació que se crea al signar un contracte en pràctiques de l'alumne en cada una de les empreses. Com a treball addicional, tenim una bossa de treball en la que els alumnes que finalitzen els cicles formatius s'incorporen i la bossa de treball està a l'abast de qualsevol empresa de la comarca. He de dir que és bastant visitada per les empreses i també he de dir que de vegades està exhaurida perquè tots els alumnes incorporats a la base estan treballant. Fermax Electrónica S.A.E., fabricante de equipos de portero y videoportero electrónico. Vicente Jiménez Sanz, responsable de producción. Coordinador de la formación en el centro de trabajo de la empresa. Soy Vicente Jiménez, responsable de producción de Fermax Electrónica y coordinador de la formación en centros de trabajo en esta empresa. Fermax lleva 15 años trabajando en la formación en centros de trabajo. Tenemos un total de 8 institutos con los cuales colaboramos para realizar las prácticas de electrónica y el principal motivo por el que Fermax colabora es porque sirve de cantera y de periodo de pruebas para técnicos que posteriormente se van a incorporar a nuestra empresa. Además de esto, Fermax tiene una política de colaboración con todo lo que son instituciones educativas para trabajar con ellas y colaborar. José Manuel Rodríguez Monpó, técnico encargado en productos de la empresa Fermax, antiguo alumno del IES de Massamagrell. De siempre, mi ilusión era trabajar en el campo de la electrónica y más concretamente en el desarrollo de productos electrónicos. Aquí en Fermax, donde soy técnico responsable del área de comprobadores gracias a mi preparación. Mi formación en el IES Massamagrell fue determinante para conseguir este trabajo, tras realizar mi periodo de formación en el centro de trabajo en esta empresa, en la que fui contratado posteriormente. La matrícula en el IES de Massamagrell. Existe un límite en el número de alumnos que los ciclos formativos pueden admitir en el primer curso del IES de Massamagrell. Por este motivo, para ingresar, es necesario realizar a finales de abril una preinscripción para la posterior formalización de la matrícula. Deberás presentar, dentro del plazo establecido, un impreso en el que indicarás tus datos personales y estudios cursados. Para más detalles, puedes consultar nuestra página web o bien llamar al teléfono siguiente 96 144 04 11. Si lo prefieres, haznos una visita al IES de Massamagrell. Pregunta por el departamento de electrónica. Te esperamos. Hasta pronto.